Bueno, muy buen día para todos y bienvenidos al primer conversatorio internacional del año 2022 que la Corporación Fenalco Solidario Colombia ha programado para las organizaciones que cuentan con nuestros servicios y otras interesadas en temas de sostenibilidad. Importante decirles que para este y todos los eventos programados en el presente año contaremos con la presencia de expertos con altos estándares de conocimiento, con el objetivo de brindar a las organizaciones herramientas para que puedan implementar acciones de mejoramiento continuo en sus procesos. Soy Diana Tejada Calle, la directora de formación, y bienvenidos a una nueva jornada académica. Hoy disfrutaremos del panel internacional Sostenibilidad en la región. Veremos, entre otros temas, qué se viene ahora para el desarrollo sostenible en América Latina y conversaremos con nuestros expertos invitados en un panel multicultural donde conoceremos distintas visiones de la sostenibilidad aplicadas a esta región. Agradecemos muy especialmente a Empresability, Movimiento Iberoamericano en Responsabilidad Social y nuestro socio de esta importante red que respalda el presente evento. Nos acompañan como expertos invitados internacionales de nuestros países hermanos México, Argentina y Uruguay, y a quienes les damos una calurosa saludo de bienvenida y especialmente agradecerles por haber aceptado nuestra cordial invitación en el día de hoy. Nos acompañan Felipe Cajiga, es experto e impulsor de la responsabilidad social y la vida con propósito, con más de 35 años de experiencia, y es el fundador del movimiento iberoamericano en responsabilidad social, Empresability. Igualmente, Fernando Solari, fundador y director de Solariscope, creador y director de Talentariado, integrante del cuerpo de directores de Empresability. Igualmente, Eduardo Chap, consultor especialista en sostenibilidad, integrante del cuerpo de directores de Empresability. Y por último, pero no menos importante, Jaime Santibáñez, socio fundador y director de programas de Empresability. Contamos como moderadora invitada con nuestra directora ejecutiva, Sandra Sierra Vélez. Ella es administradora de negocios de la Universidad de Medellín, especialista del gerencia de servicio, y les agradecemos a todos, les damos una calurosa bienvenida a todos los asistentes que nos acompañan de manera virtual. Gracias por aceptar nuestra cordial invitación, a nuestros panelistas y a todos por acompañarnos en este importante evento. Felipe, Fernando, Eduardo, Jaime y Sandra, los escuchamos. Que estén muy bien y gracias a todos por asistir. Una cosa muy importante, les recordamos que vamos hasta las 10:30 de la mañana. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias, Diana, por la introducción. A todos bienvenidos a este espacio que hemos creado desde nuestra corporación. A los asistentes les agradecemos que mantengan sus micrófonos cerrados para que podamos tener un gran espacio de diálogo. Y bueno, como lo decía Diana, nuestro propósito con este espacio cuando lo creamos y hablando con nuestros invitados especiales es generar un espacio de región y identificando también esos puntos que nos unen como países en temas de sostenibilidad, ¿cierto? Vemos que cada una de las regiones, cada uno de los países están desarrollando temas importantes en sostenibilidad y como le decía ella, tenemos Uruguay, México, Argentina y obviamente Colombia para que podamos dialogar y hacer conversaciones alrededor de ese tema, ¿cierto? Yo voy a empezar este diálogo de manera muy importante. Sé que también nos están acompañando de otros países, tenemos invitados, de hecho me están escribiendo por acá un saludo a Alejandro Ruiz de CEMEFI, que por acá me acaba de saludar. Yo quisiera, sabemos que el tema de los objetivos de desarrollo sostenible es un desafío que tenemos de manera importante, ¿cierto? Yo quisiera, esta es una pregunta para que la dialoguemos entre todos, ¿cómo va el tema de objetivos de desarrollo en sus países? Argentina, México, Uruguay, ¿qué está pasando? ¿Cómo se están comportando el sector privado y el sector público frente a estos desafíos que tenemos? ¿Los están trabajando? Cuéntenos un poco la experiencia que estamos viviendo en la región y bueno, el que quiera comenzar. Bueno, rompo el hielo, si les parece. Bueno, antes que nada agradecerle a Fenalco Solidario por la invitación, agradecerles a todos que nos están acompañando y bueno, un gusto reencontrarnos con una cantidad de amigos que hace años venimos trabajando en esta
esta forma de hacer negocios, ¿no? Bueno, Sandra, yendo directamente a tu pregunta, en Uruguay los ODS fueron tomados en forma muy seria por parte del gobierno, tanto del gobierno anterior como el actual. Desde su lanzamiento, Uruguay ha publicado desde el año 2017 los informes voluntarios y los ha presentado ante Naciones Unidas. Y el sector privado ha trabajado muy vinculado al sector público, al Estado. En aquel momento, cuando yo aún estaba a cargo de DERES, en la dirección ejecutiva, hicimos un acuerdo con el gobierno para que el sector privado pudiese enviar la información al Estado para poder elaborar justamente los informes voluntarios. Quería sí destacar que sobre fines del año pasado, el BID lanzó un documento que se llama el Informe de Desarrollo Sostenible en Uruguay, ¿sí? Hablando específicamente sobre el tema de los ODS y cómo el país lo viene desarrollando. Y la verdad que Uruguay ha venido trabajando bastante bien en varios de los ODS, tanto es así que el índice ODS que se publica anualmente, Uruguay está en el lugar 41 de los 165 países relevados, y si tomamos los países de la OCDE y OCDE de Latinoamérica, también está en el lugar 30 de los 39 que están eventualmente evaluados, ¿no? Como en todos los elementos, hay ODS donde se está trabajando muy bien, que se dan por cumplidos, por ejemplo el ODS 7, que es el tema vinculado a la energía, donde Uruguay viene con una política de matriz energética renovable muy fuerte. Hoy el 97-98% de la energía es renovable. También el ODS 11, donde están las ciudades y comunidades sostenibles con acceso a los servicios. Pero también, como en todos los países, tenemos rezagos. En mi opinión personal, y que también refleja por los índices, el ODS 4, el de la educación, es uno de los ODS donde tenemos más por hacer, porque si bien tenemos acceso universal y educación pública, los resultados, y mismo cuando uno evalúa los informes PISA, Uruguay puntúa muy por debajo de lo que querríamos puntuar, ¿no? Como a todos nos ha sucedido, Uruguay venía muy bien reduciendo el índice de pobreza, el ODS 1, que teníamos expectativas que al 2030 ya haberlo cumplido, pero lamentablemente la pandemia nos pegó a todos, como les pegó a toda la región y a todo el mundo, lo cual nos implicó un retroceso en ese sentido. Y bueno, desde el sector privado simplemente comentar que de alguna manera, y esto que lo tomamos de CEMEFI en su momento, el reconocimiento a las buenas prácticas fueron cambiadas por DERES al reconocimiento a las prácticas que contribuyen a los ODS, donde ahí podemos mostrar, y ahí invito a quienes quieran entrar al sitio web de DERES, ver cuáles son las prácticas que desarrollan tanto pymes como grandes empresas en distintos ámbitos para cumplir los objetivos y las metas de los ODS. Mi primera intervención la dejo por acá y estoy abierto también a comentar luego. Sí, Eduardo, te quería preguntar algo. Entiendo con lo que me acabas de contar de que hay un buen desarrollo en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, por lo que me acabas de mencionar. El sector privado, me estabas hablando del sector privado, el sector público, ¿qué tanto está involucrado con estos objetivos de desarrollo sostenible? O quizás la responsabilidad esté para el sector privado. No. Yo te diría que hay un mandato, y hubo un mandato del gobierno anterior. Nosotros cambiamos de gobierno en el 2020, pero ya desde el gobierno anterior, que era cuando se lanzaron los ODS en 2015, hubo un mandato por parte de presidencia de trabajar. Primero se había hecho el mandato de trabajar en el Pacto Global, y una vez que salió en los ODS, trabajar firmemente en los ODS. O sea que si uno ve los informes voluntarios, va a ver que desde el sector público hay políticas públicas que hoy se están alineando con los ODS, y se están cruzando las políticas públicas con cada uno de los ODS para ver cómo se está contribuyendo a cada uno de ellos. Sí, interesante lo del tema de las políticas públicas. Eduardo, muchas gracias
porque creo que hiciste una muy buena introducción para darle paso también a tus compañeros que desde Argentina y México nos pueden compartir cómo se están abordando los temas de objetivos de desarrollo sostenible. Bienvenidos. ¿Quién quiere continuar? Bueno, pues aquí en la pantalla tenemos yo tengo al menos a la derecha a Eduardo Ochoa y sigo yo, así que si gustan comenzamos con un poco de exploración acerca de qué ha pasado en México. Me presento primero, Sandra, es un gusto estar contigo Jaime, y con tu bienvenido. gente, así que pues gracias por la invitación, que seguramente vamos a aprovechar mucho. Mira, en México realmente es una historia de luces y sombras, de claroscuros y muy coincidentemente con todos. Se nos ha cruzado la pandemia y obviamente eso atrasó muchas cosas. Hasta el 2020 México se había considerado el país 69 en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Esta cifra habría que actualizarla, pero en realidad México yo creo que tiene claroscuros. Por un lado está el sector público, como tú muy bien señalas. El sector público pues colaboró mucho en esto, inclusive se crearon 3 leyes en México que son importantes de mencionar, que son leyes sobre el manejo de los residuos, sobre todo, o leyes para poder regular lo que es el cambio climático. Y bueno, lo que habrá que ver es qué tal va el cumplimiento de las leyes, pero en realidad sí ha habido una intención, inclusive esa intención dibujó que se diseñara una oficina desde la presidencia. El asunto de las ODS se hizo asunto de primer nivel y se estableció la oficina de la presidencia para la atención de los objetivos del desarrollo del milenio. Bueno, eso es importancia, quiere decir que hay interés. Sin embargo, pues uno de los esfuerzos que van un poco rezagados sería la educación, en cuanto a que no se ha avanzado lo suficiente, el nivel educativo se ha frenado mucho, pero lo que se refiere a educación en materia de ambiente, de medio ambiente y de contrarrestar, de aprovechar el manejo de los residuos inteligentemente desde el origen, pues México ha tenido avances y es importante señalarlo. Los principales avances de México han sido en el combate a la pobreza, en cuanto a la cifra de niños que asisten a escuelas primarias, que es ahora más alta que nunca, en cuanto a que ha logrado combatir la mortalidad infantil, se ha reducido radicalmente, se ha ampliado la red de agua, de acceso al agua potable, se ha aliviado mucho el problema del SIDA y de la tuberculosis principalmente, pero en realidad son retos que se han frenado mucho por motivos de una pandemia. ¿Y por qué los políticos? Aquí yo creo que hay que hacer un alto en el camino y confesar que los políticos deben de ser más conscientes de los objetivos de desarrollo sostenible y de su implicación sobre todo social y económica. Y en México pues ha habido un freno en ese sentido en materia de ambiente, de medio ambiente, y una pugna entre el sector privado con empresas sumamente importantes que han hecho muchos avances en el manejo de la energía, por ejemplo, en el manejo de los residuos, y con un gobierno poco preparado para enfrentar esos retos que inclusive mueve más hacia el rezago y hacia el retraso que lo que se quisiera pensar, ¿no? Entonces, hay una fricción entre el sector privado y el sector gubernamental. Hay una corriente que venía muy bien, pero que desgraciadamente la pandemia ha frenado, y siento que en el 2022 vamos a avanzar seguramente más en este tema, una vez que la pandemia al parecer pues ya va dejando su efecto devastador y va dando pie a una realidad mejor. Eso es el ambiente general en México. Yo te pregunto, porque mira que cuando miramos el ejercicio con Eduardo, me dio la sensación de que es como el sentido contrario de lo que ustedes están viviendo en México en cuanto a la articulación sector público, sector privado. Y si interpreto bien, y Eduardo de pronto y Jaime me pueden aclarar, cuando hay esa, digamos que esa articulación, se ve los avances de los países frente a temas de objetivo de desarrollo. O sea, cuando Eduardo menciona el recorrido por Uruguay, uno ve una estructura sólida de trabajo frente a este tema. No quiere decir que en México no, pero entiendo que quizás cuando hay fricciones entre el sector empresarial y el sector público, pues se hace más lento este trabajo en los temas de sostenibilidad. ¿Tú coincides con eso, con esa apreciación, Jaime? Sí, por supuesto. Si no hay una colaboración entre ambos sectores y si no hay un diálogo continuo
en el manejo de conflictos que cotidianamente se dan. Y en fin, evidentemente hay una fricción que ocasiona retraso en vez de avance, y eso en México lamentablemente en los últimos años ha sucedido en mucho. Yo en lo personal siento que son factores naturales derivados de una pandemia, de un país grande que tiene problemas muy grandes, obviamente, pero también es cierto que habría que hacer más desde el punto de vista ciudadano para exhortar a los políticos a que sigan en la lucha para avanzar en los retos de los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es básico, y la colaboración entre ambos sectores es clave para lograr estos objetivos, ¿no? En lo que vamos bien, en el sentido de que en 2020 se nos haya nombrado el lugar 60 y tantos en la escala, pero realmente vamos mal si consideramos los últimos par de años, en donde entre la pandemia y una relación difícil entre ambos sectores, pues sí hay dificultad para avanzar. Sí, Jaime, y acá tenemos a Felipe, pronto para darle continuidad al contexto mexicano. Me parece interesante. Felipe, bienvenido. Muchas gracias, Sandra. Qué rico gusto tenerte saludarte. nuevamente con nosotros. Ya eres de la casa, todos los apreciamos mucho y son muy cercanos a nuestra corporación. ¿Tu apreciación es similar o quisieras complementar algo frente a tu país y los ODS? Sí, por supuesto. Bueno, el panorama que dio Jaime, más que su percepción, también lo está basando en una realidad que desafortunadamente hemos vivido en todos los países en los últimos años con este tema de la pandemia, que vino a ser un paralizador del avance que teníamos, no solamente en temas de los ODS, sino en general a todos los temas de sostenibilidad y de desarrollo social en nuestros países. Efectivamente, aquí hay también un tema de interpretación de la visión, ¿no? Hay una organización que agrupa de alguna manera ciertas organizaciones que están muy enfocadas hacia el trabajo de los ODS, y ellos reportaban, My World en México, ellos reportan que para el 2021 México había tenido un 75% de avance en cuestión de sus métricas nacionales en tres temas muy puntuales. Y me llama mucho la atención porque contrasta mucho con lo que nos acaba de decir Jaime en relación a lo que oficialmente se ha avanzado, ¿no? O sea, hay como un tema también ahí de clarificación del discurso. Pero bueno, ¿en dónde es donde para esta red de organizaciones se ha avanzado más en temas de ODS? Es en la parte de educación y bienestar, donde definitivamente sí, en cuestión de accesibilidad a la educación, sí hay un avance importante, pero en cuestión también de calidad y de hacer énfasis también en la parte del bienestar y la educación, creo que todavía hay algo, retos importantes que solventar. El segundo tema, agua limpia y saneamiento, y ciudades y comunidades sostenibles. Estos son los tres temas que para esta organización ha habido un avance más importante. Ahora, esto es importante mencionar que aquí no está hablando únicamente del papel del Estado, sino también el papel que están desempeñando las organizaciones que se han comprometido al trabajo con las ODS. Entonces, digamos que viene a complementar un poco el panorama de Jaime, porque aquí hay tres actores importantes que están impulsando desde el discurso y desde diferentes iniciativas el trabajo con los ODS, que es el gubernamental, que ya quedó claro también en el panorama con Eduardo en Uruguay, el sector privado, pero también el sector social. Y aquí ha habido una participación muy amplia y decidida por parte de estos dos últimos, que creo que los avances que se han dado ha sido por el compromiso de las organizaciones sociales y el compromiso de las empresas. Ahora, ¿qué queda como reto? Y eso de alguna manera lo hemos percibido también en otros países de la región, no representados ahorita en el panel, pero que el trabajo y la oportunidad de exploración que nos da el participar en un movimiento iberoamericano nos permite encontrar algunos puntos de análisis. Vemos que
gran reto tanto para el sector social como para el sector privado es focalizar. ¿Por qué? Porque no quiero decir que no lo estén haciendo, pero la mayoría, al menos en el discurso también, generaliza cuando habla de trabajo y compromiso con los ODS como si fueran los 17 y que no se pudieran particularizar, ¿no? Y creo que la mejor forma de poder avanzar es haciendo una reflexión al interior de cada una de las empresas, al interior de cada una de las organizaciones, es dónde desde el quehacer y el talento que tengo y mi contexto, puedo yo influir más. Puedo influir con talento, puedo influir con relaciones, puedo influir con recursos y puedo influir también con la influencia que puedo tener yo en mi cadena productiva, a través de mis clientes, a través de mis consumidores, a través de las comunidades en las que yo estoy operando. Entonces, si hiciéramos ese pequeño ejercicio de enfoque en cada una de nuestras organizaciones, de nuestras empresas, podríamos nosotros destinar los últimos 8 años que nos quedan hacia el 2030 y poder meter más el acelerador y poder ver un avance mucho más importante, ¿no? Porque pareciera que de repente es un tema global, un tema que no se puede particularizar, algo de lo que se había trabajado también a nivel de gobierno, que había sido muy importante y que desafortunadamente, como dice Jaime, en los últimos años se detuvo a través de esta agencia que se tuvo desde el gobierno para el trabajo y la coordinación en los ODS, es la definición de métricas nacionales, ¿no? Entonces, esas métricas nacionales se establecieron ahí los retos, los temas, pero no se le ha dado un seguimiento ni se ha particularizado una estrategia coordinada y de colaboración entre todos para ver cómo se abordan esas métricas nacionales y esos temas que son relevantes. Entonces, por ahí yo dejaría mi análisis más adelante. Muy interesante, Felipe, el tema de las métricas y el tema del sector social, cómo se articula. Estábamos hablando del sector privado y el sector público. Entra un nuevo actor dentro de la reflexión de Felipe, que es el sector social, y el tema de las métricas. Vamos a darle la bienvenida a Fernando. Fernando, qué rico tenerte con nosotros. Cuéntanos tu experiencia desde Argentina. Gracias, Sandra. Agradecido con Fenalco Solidario por la invitación y permitime darle un cálido abrazo a toda la gente que está formando parte de este panel, especialmente a los que están asistiendo, que veo que son realmente muchos y les agradezco estar aquí. Argentina, lamentablemente, está en una situación bastante particular. Nuestro vecino Uruguay, representado aquí por Eduardo, no nos contagia esa sostenibilidad política. Acá los cambios políticos, los cambios de gobierno son cambios diametrales, entonces no permiten que las decisiones se sostengan a lo largo del tiempo. En Argentina, el golpe de la pandemia ha sido realmente muy aturdidor en todos los sentidos y la reacción del gobierno lo ha amplificado en buena manera. Hoy todavía estamos con una ola muy grande de la última variante y creo que no estamos en un buen momento. Sin embargo, Argentina sobresale por los emprendedores locales y el sector privado realmente es tremendamente pujante. Nosotros tenemos, entre otras organizaciones, a la Red Argentina de Pacto Global, por supuesto que forma parte de la Red de Pacto Global, que es una de las redes que más ha crecido en los últimos años, que se destaca respecto de lo que ocurre en el resto de los países de Latinoamérica, donde se tratan con profundidad y se logran todos los años grandes casos y ejemplos relacionados con los ODS que son pertinentes, por supuesto, para cada negocio, ¿no? Evidentemente, acá se nota mucho cuál es el vínculo entre el negocio y los ODS, perdón, que generan una mejor relación con sus stakeholders para la empresa. Entonces, en ese sentido, las cosas funcionan muy bien y se lo ve
muy pujante al país. Sin embargo, estamos sufriendo grandes golpes, como por ejemplo lo que habíamos avanzado en el ODS 1, un ODS de alto valor, lo estamos perdiendo groseramente. El crecimiento de la pobreza en Argentina es realmente severo, preocupante, especialmente en los niños. Tenemos un serio problema de futuro, que es que cada vez son más los niños argentinos que están en situación de pobreza, y tanto el gobierno como las organizaciones de la sociedad civil, el tercer sector, atienden de manera de sostener y de prolongar un poco la agonía. No tenemos gente que intervenga de forma tal de cambiar esa tendencia, y ahí tenemos un punto que particularmente preocupa mucho, pero confiamos en que el sector privado empuja con mucha fuerza, con mucha energía. Confiamos en que se pueda unificar la mirada del sector privado, del tercer sector y del gobierno, cosa que hoy no tenemos, y que se puedan sincerar algunas cosas y se pueda dispersar el humo que estamos teniendo interiormente para ver realmente dónde están los puntos de valor y los puntos de conveniencia de toda la comunidad. Fernando, interesante, y te quería hacer una pregunta frente a lo que estás mencionando. El gobierno que ustedes en este momento tienen ha impulsado normas o leyes frente a los temas de sostenibilidad, o más es por temas voluntarios que están haciendo los empresarios en este momento? En realidad estamos viendo una situación de anomia bastante particular, donde que haya leyes o no las haya no cambia mucho las cosas, particularmente hoy, pero las empresas privadas están encontrando el valor de la conveniencia. En realidad esto no es una cuestión romántica, sino es una cuestión que involucra a los negocios, ¿no? Las empresas que se preocupan por la comunidad, que se preocupan por el medio ambiente, que enriquecen a ambos, tanto a la comunidad como al medio ambiente, son las empresas que se destacan y las empresas que progresan de mejor forma. ¿Perdón? Empresas grandes. No, no necesariamente, no necesariamente. No. Hay pymes que están haciendo grandes cosas. No necesariamente. Ok, gracias, Fernando. Yo quería, y lo voy a atar con lo que acabas de decir, y esta es una pregunta muy polémica, pero quiero conocer un poco la visión de cada uno de ustedes frente al tema. ¿Ustedes creen que los temas de sostenibilidad en sus países debe continuar de manera voluntaria, o creen que debe ser y tener unos parámetros claros desde la obligatoriedad desde el sector público? Muy dura, ¿no? Creo. Eduardo, nuevamente. No, a ver, esto es una discusión que quienes estamos en el tema de responsabilidad social hace tantos años. A ver, voy a hablar de una posición personal, que es un poco de la experiencia que he visto a lo largo de todos estos años. Cuando arrancamos con esto, yo moría con la bandera alta de la voluntariedad, ¿sí? Porque consideraba que la responsabilidad social era lo que hacían las empresas y era más allá de todo. La experiencia me fue indicando que la velocidad de la voluntariedad es muy lenta y queda supeditada a veces a algunos impulsores. No obstante, en ese proceso, lo que sí vivimos fue que muchas veces las empresas se adelantaron a la norma y fueron los que generaron de alguna manera las bases para la norma. Y un ejemplo muy claro acá en Uruguay, hace muchísimos años, yo diría antes del año 2000, ya había empresas que habían conformado, algunas empresas las importantes de fábrica de gaseosas y refrescos, habían conformado una red para reciclar las botellas y los envases, y se habían puesto una cantidad de recolectores de envases en la ciudad, que la gente los veía y no entendía mucho para qué eran, pero habían hecho un proceso muy fuerte de reciclado. Años después surge lo que acá se llama la ley de envases, ¿sí? Entonces yo creo que
muchas veces se ha dado que las empresas, muchas veces también lideradas por empresas multinacionales con otras políticas y otras filosofías, han establecido y han elevado la vara de todo el sector, y muchas veces eso se ha tomado por parte de las autoridades como la línea para, de alguna manera, empezar a hacer normativa, y eso se ha dado con los temas de inclusión, con algunos temas medioambientales. Y yo creo que sí, que la obligatoriedad debe ser un elemento con una especie de línea de base, un mínimo donde el Estado debe preocuparse por una cantidad de aspectos desde el punto de vista medioambiental, social, laboral, pero a partir de ahí las empresas pueden trabajar y ahí empiezan a marcar sus diferencias y su posicionamiento respecto a estos otros temas, ¿no? Entonces, para permitirme decir una cosa, digo así, la voluntariedad es importante, pero tiene que haber un control, un cierto elemento base por parte del Estado con algunas normativas, sin caer en el riesgo de la sobreregulación, porque la sobreregulación siempre termina siendo tratar de cubrir todos los agujeros y que no se te escape nada, termina encorsetando a las empresas y siendo un costo mucho mayor del necesario. Pero bueno, eso es un poquito el panorama en cuanto a obligatoriedad versus voluntariedad desde mi punto de vista. No, y coincido en algunos puntos que tú acabas de mencionar, y también me parece interesante el tema de los incentivos tributarios que puedan tener las organizaciones que hacen este tipo de acciones. Jaime, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Voluntario o obligatorio? ¿O le mix? Buen punto. Yo pienso que las dos cosas prácticamente, porque mira, quiero recordar aquí un ejemplo que es muy claro de lo que es voluntariedad contra obligatoriedad, que fue el programa en México, la introducción del programa Hoy No Circula, en donde se sacaba de la circulación un automóvil a la semana para que no se emitieran en el medio ambiente emisiones mayores de combustibles. Y bueno, este programa que evidentemente ustedes también lo han tenido en sus regiones, en sus distintos países, en México comenzó de manera voluntaria hace muchos años. Fue muy interesante, un gran esfuerzo, millones de dólares gastados en concientizar a la gente para que voluntariamente dejara un auto a la semana. Resultado, un fracaso total. Después de varios años, pues la verdad es que no hubo reducción en gran nivel, y entonces tuvieron que hacerlo obligatorio. Otros millones de dólares para poder implementar un mecanismo obligatorio, y el programa tuvo al principio éxito relativamente 2, 3 años, 4, y después empezó a caer. Y hoy en día México sufre un problema de parque vehicular excedido, porque entonces viene otra realidad. Los políticos a veces no son amigos de la realidad, sino de la realidad que ellos de alguna manera hacen a conveniencia para poder seguir sus cosas. Entonces el parque vehicular se incrementó porque en la economía las cosas se vieron diferentes al medio ambiente. El medio ambiente se seguía degradando y la economía se venía recuperando. Entonces mucha gente tuvo más posibilidad de comprar autos, y bueno, esa es la lucha entre obligatorio o voluntario. Básicamente es un problema serio que siempre tenemos que estar dispuestos a dialogar, a conversar, pero tiene mucho que ver con el comportamiento humano, ¿no? Naturalmente, ¿no? En México ha habido 3 leyes importantes respecto a la regulación de la sostenibilidad, y las 3 han tenido buen resultado. Son la de el manejo de los residuos, la Ley General de Cambio Climático, y generalmente lo que tienden esas leyes es a modificar las cosas desde antes, a prevención, no a corrección. Más que nada es prevención, y eso ha sido positivo porque finalmente hemos tenido avances en esas materias, ¿no? Pero bueno, todo es aquí también según el enfoque que tú le veas. Por eso que bueno, Jandra, que haces esta pregunta de manera más o menos de enfoque personal, porque dependerá la fuente y lo que consideres. Gracias. Felipe, cuéntanos tu opinión al respecto. Sí, yo pienso igual, y me ha pasado exactamente el mismo proceso que Eduardo, ¿no? O sea, parto desde la voluntariedad como principio, pero creo que también en la práctica, a veces la regulación, pasando con una etapa intermedia de la autorregulación,
son necesarias, ¿no? Y creo que en toda nuestra agenda de temas, particularmente, como decía Jaime, en la parte de medio ambiente, a lo mejor es donde se ha visto más el avance de la parte de regulación, ¿no? De establecimiento de leyes, de políticas y de normas que van a regular la actuación. Creo que aquí lo que nos hace falta es trabajar más en un enfoque de regulación, más bien de legislación, de estímulo, de promoción, más que de sanción. O sea, porque de repente se quisieran hacer como cuerpos legislativos que van orientados mucho a la parte de establecer leyes que establezcan las sanciones, que establezcan límites, y entonces esto en vez de fomentar el desarrollo de la actividad, se fomenta el qué debo de hacer para no fallar en la ley, más que un avance importante. Creo que la voluntariedad lo que nos ha traído es un gran compromiso del sector privado, que también en el caso de nuestro país, aquí en México, ha traído que ciertas empresas, ciertos sectores hayan empujado estándares autorregulados, ¿no? Que son muy potentes, casi igual o más potentes que una ley, porque han empujado y han jalado a todo un sector al cumplimiento mínimo del estándar establecido por una o varias empresas que están liderando estos temas, ¿no? Y entonces, esto lo hemos visto en todos los aspectos de la agenda de responsabilidad social, y es una gran señal que quisiera yo también compartir con todo nuestro público, el entender que si no hay una regulación por parte de las autoridades, es la gran oportunidad de hacer ese ejercicio de voluntariedad, de empezar a trabajar en los temas que consideren que sean importantes para ellos, ahora que todavía tienen la oportunidad de hacerlo de manera voluntaria, de poderlo hacer a su propio ritmo y a su propio tiempo, porque el panorama plantea que muy probablemente ese tema, si es importante, en pocos años sea obligatorio. Entonces va a ser mucho mejor asumirlo antes de que me obliguen a hacerlo yo voluntariamente, a mi ritmo, a mi tiempo, y poder finalmente ser incluso parte de los elementos que definan el estándar, que esto también es algo muy importante. O sea, en aquellos temas donde el sector privado ha avanzado, ha autorregulado y se ha convertido en regulación, esa regulación toma en cuenta el estándar establecido por las mismas empresas. Entonces, esto es un avance que hay que tomar en cuenta para otros temas donde no se ha regulado, ¿no? Pero yo me iría así, a lo mejor en un mix más balanceado o más recargado hacia el tema de la voluntariedad. Sí, yo coincido, o sea, mi apreciación, a mí me encanta el tema del concepto de voluntariedad, me gusta su principio, el principio filosófico de la sostenibilidad. Sin embargo, coincido con algunos de ustedes que a veces los ritmos no son los adecuados. Desafortunadamente, pues no vamos a las necesidades que se están dando en este momento. Me gusta el concepto de autorregulación y, por ejemplo, en nuestro país los temas ambientales cada vez van cogiendo mucha más fuerza. Hace poco salió una ley donde dice que por cada empleado las organizaciones deben sembrar 2 árboles. Entonces, cada vez los gobiernos, en este caso el de Colombia, va colocando leyes, normas, van siendo muy exigentes en los temas ambientales, y a veces no hay ni siquiera la cultura alrededor de ese tema, que es lo otro. Entonces es una imposición y los empresarios ni siquiera están entendiendo por qué les están poniendo normas y leyes, porque no hay primero como una sensibilización o una autorregulación donde les expliquemos a los empresarios, sino que a veces lo ven como una carga. Vean, hacen el cálculo, si tengo 300 empleados, son 2 árboles, cada árbol 80.000, ¿cuánto me toca gastar? No cuánto voy a invertir. Entonces es un tema de amores y de odios. Sí siento que debe haber una base obligatoria, sí siento que por lo menos el mínimo sí debe existir, pero me gusta el tema, y lo hemos vivido en Colombia, de que el sector empresarial va un paso más allá, y que en nuestro país los empresarios son muy dinámicos en los temas ambientales,
y que sí de alguna forma pues ayudan a esa construcción de esas normativas cuando sea posible, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que ya no es blanco-negro, sino que ya toca gris. Es decir, ni tan el voluntario de hace 10 años, porque pues veamos, no, muy pocos avances, pero ni la normatividad al 100%, porque entonces es una carga para el empresario fuerte, ¿cierto? Ahora, el tema de la evangelización y de la generación de cultura me parece supremamente importante, y también, como les decía, lo decía hace poquito, en el tema de las licitaciones en nuestro país, me imagino que en ustedes, en sus países también, que generen puntos adicionales en los temas de contratación, o sea, que exista una motivación importante del sector empresarial al generar acciones y digamos una estrategia en temas de sostenibilidad, y que realmente digan, sí, esto no solamente está contribuyendo con el tema ambiental, sino que está generando un retorno en mi negocio y puedo tener acceso a nuevos mercados y puedo tener un beneficio de este tipo para poder de alguna forma direccionarlo en un tema ambiental. Entonces yo creo que es una estructura mucho más profunda que permita que los empresarios se enamoren del concepto y avancen en estos temas de sostenibilidad. Nosotros en nuestro país, por ejemplo, el tema de economía circular cada vez está cogiendo más fuerza. Es un tema que el gobierno del presidente que tenemos hoy en día pues lo tiene como un objetivo muy claro. Yo quisiera saber en los países de ustedes cómo va el tema de economía circular, es decir, qué tanto lo están implementando, qué tanto se está apropiando el sector empresarial, el sector público, hay normatividades en este tema, cómo motivan a los empresarios para dejar ese tema de la economía lineal y volverse un concepto de economía circular. Fernando, ¿cómo ves ese tema en tu país? Sandra, quisiera aportar algo también, quisiera mezclar ambos temas, si es posible. En realidad, yo creo firmemente en la libertad dentro de una sociedad reglada. Creo que todos formamos parte de la comunidad y lo que cambian son los roles, que el rol de quienes están en el gobierno es el rol de marcar los límites. Hay cosas que no se deben hacer y no deben ocurrir de ninguna manera. Yo creo que la metáfora es la de un campo de juego. No quiero meterme con el fútbol, pero es válido una cancha de tenis. Los que juegan adentro de una cancha de tenis saben perfectamente que hay unas líneas que el que las pasa pierde el punto y no se puede negociar, no se puede persuadir, no hay nada que hacer. Todos tienen la misma cancha. Algunos es Nadal y gana 22 torneos de Grand Slam, y otro soy yo que me divierto mucho, independientemente de que gane o pierda. Pero creo que ahí adentro la voluntad es un factor, pero que de ninguna manera decide. Y ahí yo les voy a contar un caso que me parece que muestra bastante bien todo esto. Unilever, hace unos años, Paul Polman tomó la decisión de que todas las plantas de Unilever en el mundo no tuvieran residuos sólidos. Nadie se lo pedía, no había ninguna normativa en ninguna de esas plantas, pero se le ocurrió ver qué pasaba si eran capaces de no generar ningún residuo que fuera sólido. Por supuesto que los residuos líquidos salían tratados, ¿no? Entonces, con eso estaban conformes, pero no estaban conformes con lo sólido. Se pusieron a trabajar, lograron que hasta el scrap, hasta la chatarra, encontrar a quién le servía y que se lo comprara. Si alguno de ustedes ha estado en obra en algún momento, sabe que cuando uno está en obra tiene que contratar unos volquetes que se llamarán seguramente de otra forma, pero unos lugares donde poner esos residuos y pagarle a alguien para que se los lleve. Si uno se preocupa por ver para quién representan valor, va a encontrar que va a haber alguien que se los va a pagar. Bien, tardaron un tiempo, pero finalmente lograron el objetivo. Lograron no tener residuos sólidos en ninguna de las plantas. Esto representó para Unilever un ingreso, porque todo lo que antes era residuo se lo vendían a alguien que hacía economía circular, que le daba algún uso.
representó 320 millones de euros por año. En la economía de Unilever quizás no sea mucho dinero, porque Unilever factura volúmenes realmente elevados, pero me parece que es una muestra clara y concreta de que se pueden perseguir ideas, se pueden hacer cosas sin esperar que alguien lo exija. Era razonable que si uno veía que dejaba residuos sólidos, estaba ocurriendo algo que antes no existía y que de alguna manera era generado por uno mismo. No creo en la mecánica de la compensación. No creo que si yo contamino y compro árboles y los planto esté bien. Creo que lo que tengo que hacer no es comprar árboles y plantarlos, sino dejar de contaminar. Claramente, me parece que el camino es ese. Tengo algunas metáforas respecto de esto, pero prefiero evitarlas por las diferentes culturas con las que estamos compartiendo este diálogo. Entonces, me parece que la conveniencia finalmente es el motor de la sustentabilidad. Alguno me dirá, bueno, a nosotros nos mueve el amor. Yo en ese caso lo que diría es que el amor, si hacemos que nuestra empresa, nuestra vida, metafóricamente, sea un vehículo que circula, yo creo que el amor es el volante, es lo que nos hace ir para el lado del bien o para el lado del mal. Uno tiene la decisión de girar para un lado o girar para el otro, pero lo que nos mueve es la conveniencia. Y aplicando la conveniencia se logran casos como este que les conté de Unilever, que sinceramente no entiendo por qué no se difunde, porque si uno se entera de esto, dice, bueno, yo en mi caso podría hacer algo semejante, y somos muchos los que podríamos hacer algo semejante. Y gracias, Jaime, Eduardo, Felipe. Frente al tema de economía circular, ¿cómo están abordando sus países el tema? Creo que es un tema que definitivamente está en auge en los últimos años. Incluso se ha hecho ya un esfuerzo, hablando otra vez de la parte de regulación, de generar una ley de la economía circular, ¿no? Pero es obligatoria hoy en México. Está en ese proceso, o sea, se promulgó, se está instrumentando, todavía no, es una fase muy temprana como para poder hablar del impacto, ¿no? En la parte de regulación, pero bueno, lo menciono porque ahí está. Sin embargo, en la parte del sector empresarial, sí está al menos ya en el discurso. O sea, las grandes empresas, las grandes industrias, las empresas transnacionales que operan en México y las empresas mexicanas que también son líderes en sus respectivos sectores, hablan de la economía circular y de un avance, de esfuerzos hacia trabajar en la economía circular, pero creo que en este tema sí es un tema que tenemos que abordar intersectorialmente, ¿no? Porque ya lo mencionaba ahorita Fernando, aquí sí no basta nada más con la parte de la voluntad por parte de las empresas, sino también el que exista la infraestructura que le dé viabilidad a todo, ¿no? Entonces ahí también la competencia de las autoridades es muy importante, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que uno como ciudadano, como empresa, por ejemplo, en el tema de la basura, separe la basura si no hay una infraestructura que la pueda recoger y la pueda destinar hacia donde se debe de reaprovechar? Igual en el caso de la empresa. O sea, sí habrá a lo mejor aspectos importantes y donde la empresa tenga la posibilidad de seguirle la huella a sus productos, a sus servicios incluso, porque la economía circular no únicamente puede aplicarse a productos, sino también en algunos casos hasta elementos derivados o insumos a ciertos servicios donde no tenga control, ¿no? Entonces, en esa parte tiene que entrar otro actor, en este caso la autoridad, a completar ese engrane que haga posible el poder trabajar. Entonces, creo que el gran riesgo... Felipe, pero si te entiendo, estamos hablando de que México está en una etapa inicial, si se podría decir así,
del tema de economía circular. Te entiendo que son las grandes organizaciones las que están implementando en sus procesos el concepto, o en qué etapa estamos, o cómo lo visualizas tú. Bueno, la etapa de sensibilización y de ponerlo en la agenda, esa creo que ya está superada. O sea, bueno, evidentemente hay muchos sectores, muchas empresas que todavía no lo hacen, pero están empezando cada vez más a hablar de esto. Entiendan lo que entiendan por economía circular. Lo mismo que nos pasa con los temas de responsabilidad social, que todo el mundo dice, sí, soy socialmente responsable, pero cada uno lo quiere entender de manera diferente. En ese punto, sí, ya no estamos en una etapa, digamos que de arranque. Pero sí hace falta generar toda una infraestructura y un sistema que soporte esos esfuerzos hasta ahorita aislados e individuales de avance hacia una economía circular. O sea, todavía hace falta mucho. Yo creo que el tema de la ley es importante. Tendremos que ver si eso procede y no se queda únicamente en un tema de un enunciado, sino que se instrumenta con programas, con infraestructura, con servicios que permitan la coordinación entre todos los sectores. Pero creo que el gran riesgo, y aquí sí yo quisiera lanzar una señal de alerta, el gran riesgo que le veo yo al concepto de economía circular es que lo utilicemos nuevamente como el vestido de moda, ¿no? Que es, ahora vamos a hablar de economía circular. Entonces ya, dejamos atrás todo lo demás y ahora vamos a hacer economía circular. Que eso, desafortunadamente, en muchos países de la región ha sucedido con todos los conceptos vinculados a la responsabilidad social. Como si el concepto anterior tuviera que desecharse y ahora estamos hablando de ESG, antes de sostenibilidad, ahora de economía circular. No, son elementos que vienen a complementar una misma evolución de un comportamiento empresarial responsable, que no son exclusivos ni excluyentes, sino vienen de alguna manera a fortalecer y a complementar los esfuerzos de las empresas. Entonces, creo que el llamado al sector empresarial es a sí avanzar en temas de economía circular, pero no olvidándose de otros temas que son importantes en la agenda de responsabilidad social empresarial. Muy bueno tu comentario sobre la integralidad, y a nosotros, por ejemplo, ya te voy a dar el paso, Jaime, que sé que quieres hablar. Desde nuestra corporación nosotros hemos visto una gran motivación de los empresarios de aprender y de empezar transformaciones en sus procesos, ¿cierto? Y un poco porque estos empresarios tienen clientes que ya de alguna forma les han dicho, bueno, si quieres estar conmigo, muéstrame y demuéstrame que tienes un proceso estructurado de economía circular. Entonces, se han dado la oportunidad de encontrar nuevas formas de hacer las cosas y de entender que pueden ser competitivos frente a ese tema, ¿cierto? Jaime, ¿tú querías decir algo con respecto a lo que Felipe de pronto estaba comentando? Sí, mira, yo creo que aquí viaja siempre una palabra que es muy importante y que Fernando nos mencionó también, la conveniencia. Muchas veces la conveniencia es lo que rige para dónde vamos y qué podemos hacer. Quería mencionarte que en México se hizo una iniciativa en el 2020 para establecer la Ley General, fíjate, se llamaba la Ley General Empresarial para Empresas Socialmente Responsables y Debida Diligencia Corporativa. Se lanzó la iniciativa y un gran escándalo, por supuesto, de todos los sectores. ¿Cómo es posible que la responsabilidad social empresarial tenga que ser reglamentada? Bueno, esta iniciativa no ha prosperado, afortunadamente, yo pienso, aunque hay muchas cosas que se pueden hablar alrededor, ¿no? Y todo es la conveniencia. La idea de la gente en realidad es que es mejor que la responsabilidad social avance porque es un acto voluntario, porque es un acto obligatorio. Y en el tema de la economía circular hay una clara muestra de eso, Sandra. En México hay mucho avance en cuanto a la industria alimentaria y la economía circular. Y esta industria es básica, como todos podemos entender, y se ha avanzado mucho, pero sobre todo porque las grandes empresas han logrado ver la gran conveniencia de meterse en el redil de la responsabilidad, ahora sí que social en esos términos. Hay una cifra que me llamó mucho la atención y que hace varias semanas
un colega nuestro nos mencionó de la empresa Dow, que decía, por cada producto que hacemos verde, o por cada producto que diseñamos verde y lo integramos dentro de un concepto de economía circular, hemos logrado tener la cifra de más de un 60% de utilidad mayor sobre otros. O sea, empiezan a entender que el tema no solamente es un tema de amor, es un tema también de económico. Claro, y eso es muy importante. Más allá. Claro, es que yo siempre, yo tuve en algún momento un empresario, a presidente de una organización acá en Colombia, en Bogotá, muy importante, que me decía que después de ellos trabajar varios años el tema de sostenibilidad, de hecho estuve con ella en México, en CEMEFI, llevándola al reconocimiento, y decía, para nosotros el tema de sostenibilidad es un tema económico. Lograron transformar su mentalidad y entender que los temas ambientales y los temas sociales obviamente tienen una repercusión económica fuerte dentro del negocio. Entonces, interesante que las organizaciones puedan pasar de ese concepto tan romántico a un concepto estructurado de negocio, porque ahí les va a permitir de alguna forma la integralidad en los temas de sostenibilidad, ¿cierto? Eduardo, ¿cómo está tu país en los temas de economía circular? Bueno, sí, antes que nada, a Fernando que decía que envidia Uruguay, siempre hay un lugar para un argentino. Acá nosotros decimos un argentino, un amigo, así que siempre vas a tener la puerta abierta, Fernando. No, yo quería quizás dar un pasito atrás y dar un poco el contexto de Uruguay. O sea, Uruguay es un país muy pequeño, tenemos 3.400.000 habitantes, o sea, para los países de ustedes no quiero ni compararme con México y Brasil, pero somos un país pequeño, y eso nos da ciertas ventajas, tanto a nivel de implementación como muchas veces desde el lado de los organismos multilaterales que nos toman o nos ven para proyectos pilotos, ¿no? Porque es muy replicable lo que eventualmente, si funciona aquí, se puede replicar. También hace muchísimos años Uruguay viene trabajando en una marca país que se conoce como Uruguay Natural. Uruguay Natural es una marca que ya debe tener más de 25 años quizás, y que se ha extendido durante todo el tiempo, y el tema del Uruguay Natural y el tema del cuidado del medio ambiente prácticamente uno lo ve y es como una política de Estado. O sea que van pasando las administraciones, los gobiernos, independientemente del sector político e ideológico que puedan tener, hay un tema común que es empujar esta temática, ¿no? Entonces, cada administración va construyendo sobre la anterior, o sea que no es que cuando cambia dice, bueno, esto no sirvió porque era de otro partido, de otra tendencia, y ahora arrancamos con lo nuestro, por lo cual es cierta ventaja donde nosotros estamos viendo este tema, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay el tema de economía circular se viene trabajando desde el año 2014, cuando ya se lanzó, había un programa por 3 ministerios, se llamaba un proyecto Biovalor, donde se buscaba justamente empezar a explorar esto de, ya no del famoso tema de la cuna a la tumba, que era, bueno, cómo nos preocupamos hasta qué hacemos con los desechos, sino de la cuna a la cuna, o sea, que volviese a ser parte del inicio de todo, por lo cual ya se venía trabajando, y ha habido un impulso muy fuerte por parte del gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil, junto con las empresas, para trabajar estos temas, ¿no? Entonces, a raíz de todo esto se han venido dando apoyos financieros, apoyo técnico, se hacen concursos, hay un premio de Uruguay Circular que lo da el propio ministerio ahora es el Ministerio de Ambiente, porque el año pasado, en el 2020, se creó el Ministerio de Ambiente, que antes era parte de otro ministerio, por lo cual hay mucho que se está avanzando en el tema de economía circular. No obstante, coincido con lo que mencionaba Felipe,
no le cambiemos el nombre o le pongamos el collar a una cosa nueva. Pero cuando uno ve, por ejemplo, nosotros acá tenemos una, y justo le habíamos invitado, estuvo en uno de los programas de podcast de Empresability, Isabel Chakirian, que es la directora de una empresa muy importante aquí de plástico, que se llama Atma, donde ella contó todo ese proceso de la cuna a la cuna, y cómo antes tenía que ser, bueno, cuáles son los desechos y cómo nos gestionamos esos desechos responsablemente, y ahora cómo los gestionan para integrarlos nuevamente al ciclo productivo, o que esos productos que tienen un fin de vida útil puedan ser utilizados por otro sector como parte de su desarrollo empresarial. O sea que dentro de la economía circular todavía nos falta mucho por recorrer, porque a veces hasta cuesta entender cómo diseñar un producto, cómo diseñar algo para que parte de ese producto eventualmente sea reciclado y otra parte sea reutilizado para iniciar todo un proceso, ¿no? Pero yo aquí sí creo que es importante el apoyo de parte del Estado. De parte del Estado. Sí. Y ahí venía, tú mencionaste un tema, discúlpame, Eduardo, muy importante, y es las universidades que tanto están preparando a estos jóvenes para los desafíos empresariales en temas de sostenibilidad, porque de alguna forma podemos tener la teoría muy bien estructurada, pero si no articulada con, digamos, que esos perfiles profesionales, por ejemplo, como lo mencionas en el tema de ecodiseño, pues se quiebra un poco, se fractura esos sueños que tenemos. ¿Cómo se están preparando estos jóvenes para estos desafíos de estas nuevas realidades que estamos viviendo? Bueno, yo te diría que en el sector académico los temas de responsabilidad social y sostenibilidad han sido transversales, si bien no han tenido, quizás uno cuando tiene los lentes puestos y vive todo el tiempo con esto en la cabeza, quisiera que tuviese un mayor impulso respecto a lo que se ha implementado, ¿no? Pero sin duda, en el sector universitario, estos temas han ido incorporándose, mucho más vinculados quizás a las áreas específicas. Por ejemplo, el tema de finanzas sostenibles lo vemos reflejado más en el ámbito del sector financiero. Entonces, bueno, es una parte, pero quizás falta todavía la globalidad. Lo que sí en la economía circular, en lo que son los institutos de diseño, esto ya se empezó a incorporar para que desde el vamos se comience a pensar cómo diseñar de forma tal que de alguna manera, cuando los productos que salgan al mercado lleguen al final de su vida útil, puedan ser reutilizados para integrar otro proceso que se está desarrollando. Muchas gracias. No sé si alguien tenga, Fernando, Felipe, Jaime, algo que complementar en el tema de economía circular o en el tema de la educación, porque creo que es parte fundamental para lograr estos desafíos. Sí, Sandra, fíjate que ahí yo tengo una mirada muy optimista sobre el futuro, sinceramente. Creo que en las escuelas, en las universidades más particularmente, se han hecho cambios impresionantes al respecto, porque, bueno, en primer lugar hay cuestiones culturales que están influyendo, ¿no? Las generaciones que vienen adelante de nosotros y las generaciones que tendrán, que ya están teniendo, de hecho, desde ahorita, un actuar importante en su liderazgo, están mucho más conscientes del tema, los jóvenes, en ese sentido, ¿no? Ha habido mucho más esfuerzo porque comprendan la importancia de observar la conservación del medio ambiente y la promoción en todos los sentidos de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo veo una conciencia enorme en los jóvenes respecto al tema de salud, respecto al tema de derechos humanos, respecto al tema de equidad de género. Ha habido mucho cambio en ese segmento. Soy muy optimista, pero creo que también es bien importante hacerlo bien, ir haciendo que los jóvenes no solamente tengan el sentimiento a favor, sino además tengan más elementos de aptitud para poder enfrentar todos los retos que hay, ¿no? En ese sentido, creo que en México se ha hecho mucho, se ha avanzado bastante, pero me imagino que es factor común en sus sociedades. Pero qué bueno que tú mencionas el tema, porque hay que llamar la atención de todos para que esta actitud
que los jóvenes están teniendo, pues realmente tenga mayores posibilidades de acción, brindándoles aptitudes en formación de cosas concretas que deben ayudarlos. Ok, Jaime, muchas gracias. Bueno, nos quedan unos minutos. A las personas que quieran de pronto hacerles preguntas puntuales, les agradezco que por el chat no la vayan haciendo. Y vamos a cambiar un poco el tema, y es algo que a nosotros desde la corporación nos apasiona fuertemente, y es acompañar y democratizar el concepto de sostenibilidad a los pequeños empresarios, porque pues, siempre hablamos de las grandes organizaciones, pero ¿cómo están trabajando estos pequeños, estas pymes, estos emprendedores el tema de sostenibilidad? Entonces, quisiera que hiciéramos como una reflexión frente a cómo se desarrolla este tema en sus países, porque creo que hay una gran oportunidad para ellos, para los emprendedores, y también para que estos pequeños empresarios, estas pymes, sean más competitivas y puedan acceder a nuevos mercados. ¿Cómo desde sus países se aborda el trabajo con estas empresas? Sandra, en Argentina hay una gran dinámica de gente joven, particularmente en uno de los casos a través de Empresa B. Tenemos muchas empresas que están calificando como Empresa B y que están trabajando en circularidad y en otros aspectos que tienen una gran incidencia en las grandes empresas como proveedores, ¿no? Esta cadena de valor. Te doy un ejemplo, los exhibidores, todo el material POP, el material de punto de venta, góndolas y demás, se están transformando en empresas muy pequeñas que lo trabajan de material reciclado, material que ha sido o punto de venta anterior o materiales que vienen de otro origen y se transforman en ser materiales que comunican y que cumplen perfectamente su función con este agregado sustentable. Y las empresas, las grandes empresas, por supuesto que son quienes los contratan, se apoyan en ellos y sienten que en realidad, ocupándose de su producto, la cadena de valor que se está formando con particularmente empresas jóvenes y con mucho foco en sustentabilidad, les están empezando a dar. Fernando, súper. Me parece. ¿Y los emprendedores, cómo el gobierno los apoya o los acompaña en estos procesos de iniciación de esos negocios con conceptos de sostenibilidad, o es más el sector privado por iniciativa propia? Bueno, hay muchos grupos de inversores ángeles, de organizaciones que capacitan y que seleccionan a grupos, y una vez que les permiten crecer, buscan inversores y se hacen fondos de manera informal a veces, pero que permiten nacer y desarrollarse. Okay. No tenemos muchas fuentes gubernamentales de apoyo en este momento, lamentablemente, pero el argentino sobresale por buscar de algún lado lo que necesita para... No, y acá estamos para poder, a través de la red, hacer muchos proyectos, ¿cierto, Felipe y Jaime? Poder apoyar a todos estos empresarios y estos emprendedores en temas de sostenibilidad. La idea es que podamos unir sinergias y nos apoyemos entre todos. Esa es la magia que tiene la red. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Felipe, así dale, Jaime. No, nada más para decir que bueno que lo mencionaste, ¿verdad? Porque definitivamente si no actuamos en red, no vamos a tener la fuerza que deberíamos de tener como buen equipo, ¿no? Uno va muy lejos, pero cuando estamos unidos, vamos más allá. Qué bueno que lo mencionaste. Y ya hay 500 profesionales. Efectivamente, y en eso Felipe para los que nos están escuchando, hay una red de profesionales bien interesante en la red, entonces es de manera importante porque pues nos estamos uniendo todos los profesionales en temas de sostenibilidad, y bueno, ya tenemos 500 en toda la región, entonces es una cifra súper representativa y me siento muy contenta de que hayamos llegado a esa cifra tan importante. En México, ¿cómo se está trabajando el tema de las pymes en temas de sostenibilidad? Jaime o Felipe, no sé cuál de los dos quiere intervenir. Felipe, concedo el honor de comenzar esto. En general, conceptualmente se está trabajando mucho y yo me emociono por esto porque es hacer una modificación de las cosas partiendo del origen. Yo así lo veo. Cuando tienes un emprendedor que está empezando una empresa,
y ese emprendedor trae ya la pasión del tema, bueno, tienes todo. Entonces, desde ahí hay que trabajar, desde la educación de los que van a hacer una pequeña o mediana empresa. Te pregunto, ¿y el sector público qué tanto apoya la iniciativa del pequeño empresario, del emprendedor para involucrar estos temas dentro de la estrategia de negocio? Buena pregunta que nuevamente tendrá que ver con el enfoque de quien le conteste, pero mira, se avanzó mucho en la promoción de los emprendedores en el sexenio pasado, en el ejercicio pasado. Se hizo un instituto especializado, todo eso desapareció lamentablemente en el presente. Sin embargo, le dejó la oportunidad a la sociedad civil de avanzar más sin necesidad de apoyos y financiamientos, porque la gente avanza y avanza de todos modos, ¿no? Entonces, yo soy en eso más liberal. Yo siento que hay que dejar más las oportunidades a que la gente las tome y las aproveche, y en eso ha habido mucho avance, pero que el sector público en sí instrumente estrategias específicas, soy en eso no tan optimista, ¿eh? Yo creo que más bien ha sido la sociedad la que se ha volcado para apoyar a los emprendedores y formar un nuevo ambiente empresarial. Mira, por ejemplo, aquí Astrid, ya le voy a dar paso a Felipe que está, que nos complementa el tema. Nos dice, Astrid nos dice que tiene un servicio de bodas sostenibles y de que está trabajando en concientizar a los proveedores, pero que no ha sido fácil. O sea, la generación, nuevamente vamos al tema de generación de cultura, donde todos los actores nos podamos involucrar para poder pues tener una cadena realmente coherente, ¿cierto, Felipe? ¿Tú qué piensas? Sí, es importante este tema también cultural porque, como lo dices, si en la cadena hay piezas que no están trabajando en la misma línea, pues de repente se interrumpe ese virtuosismo, ¿no? que implica el tener estos temas en nuestra cadena productiva, en el caso de las grandes empresas con los proveedores grandes, medianos y pequeños, pero también en la parte de los emprendimientos. En la parte de los emprendimientos, comparto con Jaime, soy muy optimista. Creo que esto también se explica porque son las nuevas generaciones las que están buscando más el emprendimiento, y el emprendimiento viene acompañado por una casi natural concientización. A lo mejor hace falta trabajar un poco en las formas, en los métodos, un poquito en la parte técnica y conceptual, afinar ciertos aspectos, pero la pandemia nos ha mostrado también el surgimiento de muchos nuevos negocios, de muchos nuevos emprendimientos que ya traen un tema de la conciencia en temas de bienestar, en temas de sostenibilidad importantes. Y esto creo que es algo muy positivo y se ha dado de manera espontánea. Ahora, si esto se puede acompañar de alguna manera en elementos que logren todavía fomentarlo, fortalecerlos y consolidar esos esfuerzos de emprendimiento sostenible, el panorama en pocos años va a empezar a ser todavía mucho más positivo y inspirador para otros sectores, ¿no? De lo que se puede hacer, de lo que es capaz el sector empresarial o el emprendedor hacer si adopta elementos de sostenibilidad dentro de su gestión y su cultura de negocio. Y mira, por ejemplo, nosotros desde nuestra corporación acompañamos a las organizaciones en todos los temas de sostenibilidad. Especialmente hemos visto una reacción y un interés muy especial de las organizaciones de trabajar los temas ambientales y especialmente las pymes. Y de hecho, ahora vamos a sacar nuestro informe de pues, los hallazgos que encontramos cada año sobre los temas de sostenibilidad en Colombia, y vemos de manera interesante cómo los pequeños empresarios están interesados en medir sus impactos ambientales y generar estrategias claras para bajar esos impactos. Fernando hablaba del tema de compensación. Acá, por ejemplo, en el país las organizaciones están viendo su huella de carbono, ¿cierto? De hecho, nuestra corporación los acompaña en ese proceso. Tratan de bajar, obviamente, de mitigar esos impactos, pero sí existe una cultura fuerte en el tema de compensación. O sea, acá en el tema de la compensación cada vez se está generando una cultura. Obviamente entiendo tu posición, Fernando, frente al tema de la compensación. Yo pienso que deben darse las dos,
bajar los impactos, mitigar, pero también hacer un proceso de compensación, y vemos cómo las pymes cada vez nos tocan más la puerta y nos dicen, venga, yo quiero ser una organización comprometida con la sostenibilidad, yo quiero trabajar los temas ambientales. De hecho, yo quiero reportar, nosotros hacemos parte de los socios implementadores del GRI, y hace 2 años se hicieron, a través de una alianza que tenemos con ellos, acompañamos a las pymes en la elaboración de los informes de sostenibilidad, y fue impactante la cantidad de pequeños empresarios que querían tener su informe con estándares internacionales. Entonces vemos una gran motivación, que para mí es algo optimista, de las organizaciones pequeñas, medianas, de incorporar dentro de la estrategia de negocio el tema de sostenibilidad, ¿cierto? Y para nosotros ha sido un tema de acompañarlos de manera especial. Yo sé, Eduardo, que tú también querías complementar en Uruguay cómo es el tema de las pymes, el gobierno que tanto está involucrado en la creación de organizaciones sostenibles, cómo los acompañan. Bueno, sí. Antes que nada, me gustó eso del concepto de boda sostenible, que seguramente no sea igual que matrimonio sostenible. Pero no, volviendo a la seriedad, no sé, porque acá también hay organizaciones que están trabajando justamente en que todos los eventos sean sostenibles, sean reciclados todos los elementos, pero bromas aparte, las pymes es todo un tema porque no se puede ser más realista que el rey. El empresario pyme, el dueño, está corriendo 25 horas por día viendo cómo hacer los negocios, cómo vender, cómo cerrar la cuenta en el banco. Y yo creo que aquí hay un gran debe de parte de organizaciones como las nuestras, donde hacerle entender a la pyme cuál es la sostenibilidad desde su punto de vista y cuál es el impacto que puede tener. Porque a veces se ven abrumados por todo lo que significa la responsabilidad social, ir a hablarle a una pyme. Ser empresario, toda la normatividad, no es fácil. Sí, no sé cómo será en sus países, pero acá ser empresario es muy difícil. Pero aparte de repente se le acercan a las pymes para hablar de los ODS, y ya una empresa grande quizás no lo tiene claro. Entonces creo que por un lado, como bien decía Felipe, y recuerdo que se hizo en aquellos inicios de Fórum Empresa, programas para el desarrollo de pymes en la cadena de valor. En DERES hicimos uno también hace años para desarrollar. En Uruguay hay organizaciones que están trabajando con el impulso de las pymes, por ejemplo Endeavor es una de ellas que está con todos los emprendimientos. Yo creo que en el tema de sostenibilidad, muchas veces la pyme o el empresario pyme, más allá de que no tenga tiempo, quiere tenerlo ya. Entonces por ahí quiere decir, bueno, yo quiero ya llegar al tema, y a veces es lo que confunde y a veces retrasa los procesos. Yo creo que las pymes van a entrar por el lado de la sostenibilidad en la medida que tengan apoyo de sus grandes empresas de las cuales son proveedores, ¿sí? Que tengan de alguna manera algún apoyo técnico. Hay mucho apoyo técnico para incorporar temas de sostenibilidad, y quizás no sostenibilidad global. Aquí en Uruguay, por ejemplo, hay programas de apoyo por parte del gobierno para la eficiencia energética. Entonces, bueno, para reconvertir a la pyme, para mejorar su desempeño energético. Pero recuerdo que el tema de las pymes era el dolor de cabeza de todas las organizaciones empresariales que estábamos trabajando en responsabilidad social empresaria, porque decíamos, ¿cómo podemos acercar a más pymes para que tengan su voz y para que entiendan? Ahí creo que sí tenemos una responsabilidad como organizaciones, como Empresability, como Fenalco Solidario, como DERES, como LIARSE en Argentina, de trabajar fuertemente en las pymes, generar herramientas para ellas, porque muchas veces las herramientas son de autoevaluación, son herramientas pensadas por grandes empresas, para grandes empresas, y cuando uno lo quiere bajar a tierra, la pyme ve que hay 357 indicadores para responder, y ya cuando llega a la segunda página dice, no, esto no es para mí, me voy a dedicar a otra cosa, ¿no? Eduardo, ¿o es muy costoso? O es muy costoso, porque también... ¿O es costoso? Es difícil, o las dos, es costoso.
Las dos cosas, y generalmente, a ver, estamos hablando de pymes. Cuando hablamos de pymes en Uruguay, estamos hablando de repente de una empresa que hasta tiene 99 trabajadores, ¿no? Entonces, tampoco podemos hablar de que hay una estructura, muchas veces falta gente. Entonces, creo que el apoyo externo también es muy importante, y el apoyo externo genuino, porque también todo tiene un costo, ya sea en tiempo o ya sea en dinero. Y uno tiene que tener la honestidad de decirle, si te metes en esto te va a generar un retorno, porque si no le va a generar un retorno no le va a servir. Y la realidad es esta, ¿no? O sea que responsabilidad social empresaria, sostenibilidad o como quieran ponerle el nombre, tiene que tener un beneficio para la empresa. Si no lo tiene, dediquémonos a otra cosa, pongamos una ONG. Entonces, y la pyme lo tiene mucho más sensible porque el punto de equilibrio de la pyme es crítico. Entonces, creo que también hay por parte de todas nuestras organizaciones una responsabilidad de apoyar a las pymes por parte nuestra y darle los canales y la información. Muchas veces la pyme no sabe dónde buscar la información, no sabe dónde ir a pedir un crédito, no sabe qué organización la puede ayudar. Creo que nosotros tenemos que ser fuente de información y de recursos para que las pymes puedan crecer en este tema. Muy buena tu reflexión, Eduardo, y yo creo que ese es el propósito que nos une a todos los que estamos acá, y es poder llevar este mensaje, sensibilizar, generar cultura, como Felipe nos lo ha dicho, en temas de sostenibilidad y que sea de acceso para todos, y creo que eso es lo que nos une en común, y por eso pues, ser parte de la red, por eso trabajar con ustedes, por eso trabajar en la región nos hace posibles estos objetivos. Entonces, a todos los que nos acompañan, acá Felipe acabó de colocar de cómo como profesionales pueden ser parte de las redes. Eso enriquece obviamente ese contenido de profesionales en diferentes áreas y que se acerquen a nuestras organizaciones en cada uno de nuestros países, porque seguramente tenemos herramientas y elementos importantes en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en México, para poderlos acompañar. Somos organizaciones que llevamos muy buen tiempo trabajando en nuestros países y dispuestos con un talento humano, con herramientas, con tecnología, para acompañarlos. Entonces, no se desanimen. Eduardo hizo una muy buena reflexión. Si no tiene un retorno, pues hay que revisar bien qué está sucediendo dentro de la estrategia de sostenibilidad, y que creo que es un camino espectacular para que las organizaciones perduren en el tiempo. Entonces, no sé si Jaime, Fernando, Felipe quiera complementar algo para cerrar ya este espacio tan importante. Yo creo que hemos hecho un recorrido muy lindo acerca de los desafíos que tenemos. No es un panorama al 100% positivo, pero sí con grandes sueños que tenemos en las regiones, unos más avanzados en unos temas que otros, pero nos une el interés genuino de trabajar en los temas de sostenibilidad, y eso a mí la verdad me llena de mucha felicidad ver colegas que están trabajando en sus países, que le están apuntando a los temas de sostenibilidad, y creo que es una gran oportunidad para que sigamos en esta unión y acompañar a las organizaciones. Hay una pregunta, Carlos Severio nos pregunta, ¿cómo operaría un voluntariado en la comunidad? Quizás bueno, la comunidad finalmente la integramos todos y es no hay una, es más bien una estructura horizontal donde todo el mundo tiene la oportunidad de aportar ideas, reflexiones e iniciativas, y si tienen el eco del resto y todos se van a respaldar. Y creo que eso lo ligaría a tu reflexión esta tan interesante que nos haces para el cierre. Que no nos olvidemos también de otro actor importantísimo, otro ingrediente importantísimo en la fórmula de esta promoción de la responsabilidad social y la sostenibilidad en nuestros países y en la región, que son los profesionales. Finalmente, las autoridades, las empresas, las organizaciones no avanzarían nada si no hubiera un compromiso y una convicción por parte de los profesionales. Y en temas de sostenibilidad, en temas de responsabilidad social, hay esfuerzos de profesionalización y de generación de cursos, de diplomados, de carreras, de maestrías, de doctorados enfocados al tema,
pero la realidad todavía es que un gran porcentaje, la mayoría de los profesionales que estamos en estos temas, venimos de otras disciplinas. Entonces, nos hemos tenido que ir formando en el tiempo y en la práctica, y hay una forma muy importante y muy potenciadora de poder avanzar de una manera mucho más rápida, que es la colaboración, el aprendizaje compartido, el aprendizaje entre pares. Y creo que así como se da a nivel de las organizaciones y las empresas, también a nivel de los profesionales que estamos en este tema de responsabilidad social, no solamente por una cuestión laboral, profesional, sino la mayoría también por un tema de convicción personal. Tenemos que entender que la colaboración, el intercambio de experiencias, el atreverte a alzar tu voz, a expresar tus ideas, no porque estés en una pequeña población de Bolivia o de Argentina o de Colombia o de México o de Uruguay, y no tengas esos grandes foros, esos grandes micrófonos, no puedes tú aportar ideas. Y esa es un poco la idea de la comunidad, el entender que en nuestra región se están haciendo cosas muy importantes, que se tienen herramientas y barandales muy importantes, como es Corporación FENALCO, como DERES, como todas las organizaciones que están apoyando el tema de la responsabilidad social, pero que el recurso más importante que tenemos a la mano es la experiencia de nuestro colega, de nuestro par, ¿no? Y que cuando hablamos de sostenibilidad, de economía circular, de ESG, llámenle como le queramos llamar, generalmente volteamos a ver hacia los llamados países desarrollados, ¿no? Cuando en nuestros países tenemos una riqueza importantísima, hemos hecho programas, proyectos e iniciativas que no le piden absolutamente nada a nadie, y lo importante es atrevernos a mostrarlas, atrevernos a reconocer su valor, atrevernos a adoptarlas y adaptarlas, porque tenemos la capacidad de aprender de cualquier sector. Entonces, este tipo de foros son muy importantes, espacios como los que fomentan nuestras organizaciones, son importantes que nuestros colegas, nuestros amigos y participantes en este y en otros espacios, entendamos que la colaboración es la base para poder avanzar en todos estos temas, ¿no? Y que nos la creamos, que estemos conscientes del gran papel que estamos jugando, pero también del gran potencial que tenemos para poder avanzar. Y creo que se habla mucho de los avances de regiones como Europa, como Asia, pero tanta convicción y compromiso como el que se respira en Iberoamérica, difícilmente lo hemos visto en otras regiones. Simplemente tantos organismos de promoción de responsabilidad social, tantos empresarios, tantos emprendedores interesados y comprometidos y convencidos en el tema, es difícil encontrar esa fuerza, pero hay que encontrar aquello que nos amalgame, ¿no? Y que nos permita potenciar toda esta buena voluntad. No, y yo creo que acá tenemos un grupo de empresarios que comparten ese sueño y esa misión, y mi recomendación es que no dejemos de soñar en que podemos ser organizaciones totalmente comprometidas y vinculadas dentro de nuestra estrategia de negocio con la sostenibilidad. Por eso, pues, nuestra corporación siempre estará acompañando a nuestras organizaciones en Colombia, agradecerles por el tiempo, por la generosidad, por compartirnos esa visión, por unirnos como región, y a todos los profesionales y empresarios que sigan insistiendo con los temas de sostenibilidad. Hay muchos mecanismos, muchas herramientas para que la puedan implementar. Jaime, tú querías decir algo final, ¿cierto? Es final y es corto porque el tiempo apremia. Mira, son dos cosas básicas. Uno es invitar a todos nuestros participantes. Tienes una convocatoria extraordinaria y me da mucho gusto celebrar eso, a que participen en la comunidad misma de Empresability, comunidad.empresability.org. Se meten ahí, se inscriben y empezamos ahí con un verdadero intercambio de experiencias, de iniciativas. En fin. Yo doy fe de que es espectacular. Están invitadísimos. Y la segunda y rápida reflexión es,
nada es tan importante, creo, para poder hacer un cambio como la educación. Es bien importante. Entonces, motivar a todos los que están escuchándonos a seguir dando el ejemplo, porque el ejemplo forma parte del proceso educativo. Lo tenemos bien probado. Cuando un muchacho, una muchacha comienza una empresa de pastelitos, cree que es Bimbo. Cuando un empresario incipiente está haciendo una empresa de inyección de plásticos, siente que ya es Dow Chemical. O sea, el muchacho, la muchacha que empiezan emprendimientos, le dan mucho valor al ejemplo. Entonces es importante en todos nosotros ser conscientes de que todo acto de buena práctica en el tema de sostenibilidad y de responsabilidad empresarial es importante por sí mismo, pero hay una importancia que a veces no la vemos, ahí no está tan visible, pero es crucial. Estamos dando el ejemplo. Con eso cerraría yo mi reflexión. Jaime, muchas gracias. Luz Marina nos pregunta cuál es la última página que tú comentas en el chat. Felipe colocó la página, ahí te puedes vincular para lo de la red de profesionales. Ahí también vamos a colocar las páginas de todas las entidades que participamos por si tienen alguna inquietud, alguna duda, quieren contactarse con Fernando, con Felipe, con Eduardo, con Jaime o con la Corporación Fenalco Solidario, ahí se las vamos a dejar. Eduardo, tú también tenías algo bien cortito porque... Bien cortito porque sé que estamos casi pasados. Dos cosas. Una, no reinventar la rueda. O sea que en este tema hay mucha información, hay muchos reportes, hay muchas organizaciones que reconocen las buenas prácticas, entonces hay mucha cosa que se viene haciendo donde las empresas, principalmente las pymes, que muchas veces el problema que tiene la pyme es la soledad, porque no sabe con quién trabajar y está muy solo, o sea que vea que también la facilidad del Internet permite acceder a muchísimas herramientas e información, y que hay mucho sobre lo cual construir y hay mucha cosa que de repente es aplicable a mi empresa que ya ha sido exitoso en otra. Y en este tema de la sostenibilidad y de responsabilidad social, las empresas actúan diferente que en el ámbito comercial, no compiten, son mucho más abiertas a mostrar lo que están haciendo. Y eso es un valor importantísimo para poder conocer. Y otro tema, quizás, simplemente para cerrar, hay que ver este tema desde un punto de vista de evaluación de riesgos. O sea, ¿cuál es el riesgo de no asumir un compromiso en la sostenibilidad? ¿Cuál es el riesgo de no tomar algunas decisiones? Porque este es un camino de ida. O sea que ya lo que se avanza no hay pasos para atrás. No es como el pato que da un paso para adelante y dos para atrás. Entonces hay que evaluar las acciones y evaluar el no actuar, cuál es el riesgo futuro que puedo tener por no hacerlo. Y bueno, terminar agradeciéndoles a ustedes y a todos quienes nos acompañaron. Fernando, tú también tenías una reflexión final, ¿cierto? Sí, no quisiera dejar de lado el tema de los valores, ¿no? Que realmente el dinero es un valor, pero que de ninguna manera es el máximo. Y fundamentalmente esto que generosamente nos enseña cada vez que puede Felipe, que es el propósito. La mirada, la visión, la mirada a largo plazo y el hecho de tener un propósito que nos permita avanzar y confiar en que si está bien definido el propósito, es solo una cuestión de tiempo y esfuerzo, por supuesto. Por supuesto, las cosas hay que crearlas y hay que co-crearlas en equipo. Agradecido enormemente por la invitación y agradecido por toda la gente que está presente, por supuesto. Gracias. No, a todos muchas gracias, espero que nos volvamos a encontrar en otro de estos espacios, a nuestros asistentes gracias por el tiempo y a nuestros panelistas por la generosidad de compartir esas experiencias tan valiosas en cada una de sus regiones. Muchas gracias y les deseo un feliz día a todos. Un abrazo para todos.